Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Farmacias de Similares. Quien está atrás de los controles, nuestro queridísimo amigo Oliver, a quien le mandamos un afectuoso saludo. También a nuestro amigo El Capi, que hace posible este programa. A todos nuestros amigos de comunicación social que también hacen posible que estemos llegando a sus pantallas, a todo el equipo de Simisai, a toda esta ingeniera maravillosa que hace que lleguemos a sus pantallas con estos temas tan importantes. Y pues bueno, hoy me encuentro muy contento de estar acompañado de una gran psicóloga que pertenece a Simisay, también la psicóloga Sandra Cabrera. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a tu Simichat. Hola Luis, muy buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contento de que puedas acompañarnos. Espero que sea el primero de muchos otros programas hablando de este tema tan importante que también para ti es muy importante hacer llegar a todos nuestros siminautas. También me presento, soy el psicólogo Luis García, como lo ven ahí en la pantallita, y también soy psicólogo de Simisai. Pero pues antes de comenzar, Sandra, ¿podrías recordarle a nuestros siminautas cómo nos pueden contactar, en qué horario estamos, si nos pueden escribir, si tenemos atención por WhatsApp y todas esas cuestiones importantes también para que lleguemos y llevemos la salud mental a todas las casas? Sí, claro que sí. Pues principalmente nos pueden contactar por nuestra línea, ¿no? Que hay que recordar que es una línea 24 horas. Eso quiere decir que también nos pueden encontrar en el turno de la noche, ¿no? En el teléfono 800-911, ¿no? 6666, y en el 800-911 3232, ¿no? Ahí nos pueden encontrar, pueden marcarnos, ahí va a haber psicólogos y psicólogas las 24 horas del día, los 365 días del año, y por supuesto también por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y por nuestra página de internet, ¿no? www.simisai.com.mx. Es correcto. Y también, aunque ya creo que no se usa tanto, pero también es un medio de contacto importante, es el correo electrónico a través de centrodiagnóstico@simisai.com.mx. Y pues también tenemos WhatsApp por si de repente el marido no lo deja hablar o la esposa no deja de escuchar o que los hijos de repente no le dejan hablar con claridad porque ya están gritando, ya se están peleando o ya sabes, todas estas cuestiones que vivimos todos los días como papás. Pues bueno, mándenos un WhatsApp o por Messenger y también podemos darles la atención. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante en el cual Sandra es experta, que es sobre la violencia de género y como tal titulamos el programa el ABC de la violencia de género, pues porque vamos a ir desmenuzando, bueno, sobre todo Sandra va a ir desglosando pues toda esta cuestión de violencia de género e incluso de algunas situaciones de las que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta si la estamos viviendo como hombres y como mujeres, o incluso si la ejercemos, ¿no? Que tal vez ahí es en donde más nos complica darnos cuenta de estas cuestiones. Y pues bueno, Sandra nos va a hablar de ese tema. Y pues bueno, ¿qué te parece, Sandra, si vamos desmenuzando entonces los conceptos para que a nuestros seminautas pues les vaya quedando como clara esta situación? Entonces la primera pregunta obligada es, pues, ¿qué es el género? Para después abordar qué es violencia y después, bueno, pues como tal, qué es la violencia de género. Sí, claro que sí. Pues bueno, creo que para empezar a hablar de género hay que hacer una diferencia más y agregar un concepto, porque de repente el género y el sexo son conceptos que usamos indiscriminadamente, ¿no? Uh-huh. Ahí cuando nos pasan algunos formularios, de repente vemos que dice sexo, género, y entonces, ¿qué es esto, no? ¿Cuál le pongo? ¿No? Entonces, vamos a comprender estos dos conceptos principales y fundamentales. El sexo tendrá que ver con todo lo fisiológico, ¿no? Cuando un bebecito, una bebecita nace, ¿no? Y entonces aquello que podemos ver, ¿no? Que los niños pues tienen pene, tienen testículos, que la niña tiene vulva, ¿no? Y entonces así definimos el sexo, ¿no? Eso está como muy sencillo, todo lo que Uh-huh. podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Para hacer la diferencia, el género tendrá que ver con aquellos atributos sociales, ¿no? Y para explicar un poquito esto de atributos sociales, me gustaría poner un ejemplo. Me encanta este ejemplo porque creo que es una forma muchísimo más sencilla de digerir, ¿no? El concepto. Por ahí anda rondando un video en las redes sociales de un experimento que se hizo, está bien padre, donde justamente sacan a un bebecito, ¿no? Con una cobija rosa, ¿no? Y entonces se le acercan a una serie de personas y le dicen, a ver,
este bebé, ¿no? ¿Cómo es su personalidad? Y entonces dicen, no, pues esta nena es súper tierna, seguramente va a ser muy cálida, es bien coqueta, ¿no? Y empiezan a describir a este niño. Y después sacan a otro bebecito con una cobija azul, ¿no? Celeste. Y entonces les hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Y este bebé cómo va a ser de grande? No, pues seguramente va a ser un líder, va a ser fuerte, ¿no? Seguramente va a ser un buen padre de familia, ¿no? Muy trabajador, etcétera, 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 ¿no? Y resulta, ¿no? Que al bebé que nació con un sexo masculino le pusieron la cobija rosa. Ok. Pero por ver este color rosa, lo estaban describiendo como si hubiera nacido con el sexo femenino y al revés, ¿no? Entonces, estos atributos sociales son todas aquellas cosas que justamente la sociedad nos va imponiendo derivado del sexo con el que nacemos, ¿no? Que las mujeres pueden, ¿no? O deben hacer ciertas actividades y de igual forma los hombres pueden o deberían de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Hasta ahí. Es lo que conocemos como los estereotipos de género. Así es, sí, justamente. Ujú. Bien, entonces ya tenemos lo que es la definición de género, ¿no? Y De para eso género. es importante partir de Ujú, también la diferencia entre el sexo, ¿no? así es. Y entonces, ¿qué sería la violencia? Ujú, Y luego entonces, ¿qué es la violencia de género? ok. La violencia tendrá que ver con todos aquellos actos de fuerza, de poder, de amenaza que se llevan a cabo contra una persona, contra un grupo o alguna comunidad, ¿no? Y todas estas acciones resultan en algún daño físico, emocional o incluso hasta la muerte. ¿Sale? Ujú. Ahora, hay que comprender acá algo muy, muy importante. Cuando hablamos de violencia de género, entonces estaremos pensando que todos estos actos de fuerza, poder, amenaza, que ya dijimos, ¿no? Se estarán llevando a cabo, ¿no? Específicamente dirigidos hacia este género, ¿no? Debido a estos atributos sociales, a estos estereotipos que mencionabas, ¿no? Entonces, la violencia de género, ¿no? Estará dividida o se podrá comprender más bien de esa forma, ¿no? Son todos estos actos de fuerza, de poder, de amenaza, ¿no? Dirigidos a este género en particular. Por ejemplo, hablas de este género en particular o este grupo en particular. ¿Cómo qué grupos o qué géneros en particular? Porque creo que en el imaginario social tenemos como la idea de que la violencia de género solo se ejerce en contra de las mujeres y hoy empieza tal vez a abrirse un poco más el panorama Ujú, hacia la idea que también se ejerce violencia hacia la comunidad LGBT y ujú, más. sí. Pero, ¿cuáles son estos grupos o este género a los que te refieres? Ok. Los géneros van a ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que se presente. Digo, la violencia no discrimina, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Que la violencia es una conducta también decidida, ¿no? Pudiéramos decidir hacer otra cosa, pero entonces decidimos llevar a cabo una conducta violenta, ¿no? Es cíclica y siempre va a ir en aumento, ¿no? Creo que eso también es importante agregarlo a la definición de violencia. Ok. Y cuando hablo acerca de estos géneros, ¿no? Puede ser cualquiera con el que la persona se identifique, ¿no? Justamente porque la violencia no discrimina, como bien lo mencionas, puede existir la violencia en contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de algún otro género fluido, ¿no? Respecto a Ujú. la comunidad, ¿no? Dependerá de con qué nos identifiquemos, ¿no? Pero creo que algo muy importante, sí, de mencionar, es esto, ¿no? La violencia no discrimina. Entonces, el género puede ser cualquiera con el que nos identifiquemos, más bien esta violencia normalmente se ejerce desde una posición de poder, ¿no? Hacia una persona o una comunidad, ¿no? Que también esté posicionada en una situación vulnerable. Normalmente son grupos minoritarios. Ok. ¿Y cómo sería, por ejemplo, este ejercicio de violencia? ¿Cómo identificamos que alguien está sufriendo de violencia de género?
y cómo poder identificar si también ejercemos violencia de género. Ahorita me viene a la mente, Sandra, estos comentarios de, es que ahora todo es violencia, ahora de todos se ofenden, ahora todo les hace sentir mal y esta generación de cristal, ¿realmente es así o si es que se está visibilizando más la violencia? ¿Cómo identificarlo o qué tipos de violencias existen? Ujú. Bueno, existen muchos tipos de violencia. Hay un instrumento muy padre que a mí siempre me gusta compartir con todas las personas. Si pueden, ahorita en lo que nos escuchan, entrar, buscarlo, ¿no? Lo buscan ahí en internet, le ponen violentómetro, ¿no? Es un instrumento donde es como una regla, ¿no? De 30 centímetros, donde nos va marcando los distintos tipos de violencia que se pueden ejercer o que podemos vivir, ¿no? Y cómo estos van en aumento, ¿no? Y empiezan desde bromas, pequeñas bromas, ¿no? Que Mm. terminan siendo bromas que nos lastiman, hasta la muerte, ¿no? Entonces, como decía hace ratito, pues la violencia siempre va a ir aumentando y pues podemos encontrar distintos tipos de violencia como la emocional, la física, económica, patrimonial, la simbólica, ¿no? Laboral, entre otros, ¿no? ¿Podrías darnos Ahora, un ejemplito de alguna de esas? Digo, creo que algunas nos queda como más claro, como la violencia física, pero a ujú, lo mejor otras no, por ejemplo, cuando hablas de la violencia simbólica, por ejemplo, o la ujú, violencia económica, para que nuestros seminautas pues les quede bien, bien, bien clarito ujú. todas estas violencias y puedan descubrir si a lo mejor la ejercen o están viviendo algún tipo de violencia. Sí, sí, claro que sí. Y justamente, ¿no? Cuando pensamos en violencia, lo primero que se nos viene a la mente es algún acto físico, ¿no? Que ya me pegaron o me dieron una cachetada, me dieron un empujón, pero la violencia empieza desde muchísimo antes, ¿no? Por ejemplo, la violencia emocional pudiera ser que alguna persona me está haciendo la ley del hielo, que es algo súper común, ¿no? Ujú. Y que lo hacemos incluso de chavitos en la escuela, ¿no? En la secundaria, que nadie le hable a esa persona y entonces todos le hacen la ley del hielo. Bueno, pues es violencia, ¿no? Y es un tipo de violencia emocional. Por ejemplo, la violencia económica, que alguna persona, por ejemplo, si yo me gano mi sueldo, ¿no? Alguna persona más controle mi sueldo Ujú. y no me dé lo que yo me estoy ganando por mi trabajo, ¿no? Esa podría ser un tipo de violencia económica, que no se me permita hacer uso de lo que me estoy ganando por mi trabajo. La violencia simbólica tendrá que ver con justamente esta cuestión de género, ¿no? Que estamos platicando. Ujú. Y la violencia, por ejemplo, la patrimonial, ¿no? Cuando me esconden algunos documentos importantes como mis identificaciones, mi acta de nacimiento, mi visa. Ujú. Entonces, creo que ejemplos hay para echar para arriba, ¿no? Y lo que yo recomendaría es justamente empezar a hacernos de algunas herramientas, como justo tener a la mano este instrumento que mencionaba, ¿no? Esta herramienta, el violentómetro, darle una leidita, seguramente algo nos hace sentido, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta de cómo nos damos cuenta si estamos viviendo violencia de género, am, o algún tipo de violencia, ¿no? Cualquier tipo de violencia. ah, Fíjate que al hablarlo con las personas, normalmente todas se dan cuenta y lo mencionan de una forma diferente. Ok. Hay algunas personas que dicen, es que como que siento algo, ¿no? Dicen, ese sexto sentido que me dice, ¿no? Que algo no anda bien. O algo me mueve, ¿no? Tengo la intuición. ¿Sí? Todo eso que sentimos son nuestras emociones hablándonos, ¿no? Son nuestras emociones abriendo, ¿no? Abriéndonos los ojos, encendiendo todas las alertas que nos están diciendo, algo no te está sonando, Ah, ¿no? Y seguramente por algo no te está sonando. Entonces hay que prestarnos atención cuando algo no nos suena, cuando algo nos empieza a hacer ruido respecto al vínculo que tenemos con otra persona, ¿no? Híjoles, es que pues yo antes salía mucho con mis amigas y ahora resulta que no salgo con mis amigas, ¿no? Y eso me hace ruido, ¿no? O, híjoles, es que yo antes le hablaba a mi mamá todas las noches y ahora como que, pues si le hablo, a lo mejor mi pareja se enoja y yo me siento extraña porque no lo puedo hacer, ¿no? Y entonces algo me mueve. Creo que una de las herramientas más importantes va a ser
hacernos caso a nosotros mismos, a nosotras mismas. Oye, y hablando de hacernos casos y escucharnos a nosotros mismos, qué difícil es ponerle el nombre que es, ¿no? Porque Sí. como lo dices, lo maquillamos con otras palabras Ujú. y no tan fácilmente aceptamos ponerle el nombre tal cual es, que es de estoy viviendo violencia, ¿no? Claro, no, es muy difícil, ¿no? Cuando escuchamos justamente la palabra violencia, nos resistimos, ¿no? Porque también vienen algunas preguntas que nos hacemos, ¿no? Como el, ¿cómo yo estoy viviendo violencia? ¿No? Que, bueno, son preguntas que he escuchado de las personas, ¿no? Es que cómo permití o cómo me permití llegar a este punto. Claro, o negarlo, Entonces, ¿no? Esto no es violencia, claro. es su forma de ser, tiene un carácter fuerte, Ujú. ¿no? Oye, Sandra, te digo que el tiempo se nos va rapidísimo. Vamos a un Sí. breve corte y en un minutito regresamos. Si ustedes, queridos amigos, manden sus preguntas, aprovechen a la experta Sandra para que las responda aquí en vivo. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Sandra Cabrera, quien es psicóloga del Centro Simio de Salud Emocional, donde, como comentamos en el primer bloque, brindamos orientación y apoyo psicológico todo el año. Oye, olvidé mencionar hace rato que dabas el número de Simitel, el 809-11-6666, pues también pueden comunicarse ahí y estarán todos nuestros amigos, los médicos, los agentes telefónicos que tienen toda la información sobre algunos productos, sobre farmacias, localización de algunos laboratorios, los médicos pues que le dan alguna consulta, cómo presentarse ante un estudio. Está también la queridísima voz del doctor Simi para que sus hijos pequeñines en estas vacaciones hablen con el doctor Simi, le cuente un chiste, le cante una canción. Están también nuestros amigos, nuestras amigas, las nutriólogas que están también apoyándonos en este maravilloso equipo y en esta ingeniería tan grande que es farmacias de similares. Pues estábamos hablando de esta dificultad, Sandra, de aceptar y ponerle el nombre que es a lo que se está viviendo. ¿Por qué nos costará tanto trabajo? La palabra en sí misma pues es fuerte. Ujú. Por qué nos costará reconocerlo y aceptarlo? Bueno, creo que reconocerlo, muchas veces porque no sabemos de qué se trata, ¿no? He platicado con muchas personas que cuando les menciono: "Es que, ¿te hace sentido esto que te estoy diciendo, que a lo mejor es violencia?", y dicen: "Pues es que no lo sabía", ¿no? Y entonces muchas veces puede venir desde el desconocimiento, muchas veces desde la culpa, ¿no? Decíamos hace ratito, es que cómo yo voy a estar viviendo violencia, cómo me permití llegar a este momento en el que está sucediendo X situación, ¿no? Muchas veces también las personas que nos rodean, ¿no? Pueden, pues, señalarnos de distintas formas y eso no nos permite hablar sobre lo que estamos viviendo desde una forma más honesta hacia nosotros y a nosotras. Mm. Y también, no sé si estás de acuerdo conmigo, también implica asumir cierta responsabilidad, ¿no? En el Claro. momento en el que entiendes que estás en una relación de estas o también entiendes que la ejerces. Ujú. Claro, definitivamente. Una vez que lo mencionas, entonces ya puedes ser absolutamente responsable de eso que se menciona y que se dice, ¿no? A través del lenguaje. Entonces, claro, claro que sí, ¿no? Y fíjate que algo que he notado y me alegra mucho escucharlo en las personas que confían en nosotros y nos marcan a la línea, es que hay cada vez más personas que se acercan para preguntarse a sí mismas si están ejerciendo violencia. Okey, qué padre. Ujú, Ujú. Oye, y, justo, ¿cómo empezar a hacer, estos cambios? Porque es complejo, es decir, en ocasiones hemos escuchado, comentarios, a lo mejor, como lo decías, desde la ignorancia,
de una relación en donde se vive mucha violencia y decimos cosas como es que le gusta vivir así, ¿no? O es que le gusta la mala vida, es que le gusta ese trato. Yo creo que no es que guste, ¿no? No es que sea placentero, pero hay una dificultad enorme por soltar una relación de violencia o donde se vive violencia. ¿Por qué es tan complicado? ¿Desde dónde viene la violencia de género que es de repente tan complicado salir de una relación así y de también ejercerla porque pues implica abandonar ciertos privilegios, ¿no? Y cierto poder que no tan fácil le gusta a alguien abandonar. Claro, claro, es una posición muy cómoda, ¿no? Sí. Esta del poder. Pues definitivamente nuestro cuerpo no está acostumbrado a sentir dolor, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. No es que nos guste estar en ese tipo de relaciones, ¿no? No nos acostumbramos nunca al dolor y pensémoslo con cualquier tipo de herida, ¿no? Que nos cortamos con el papel, pues ahí está constantemente esto que nos duele y hasta que no nos curamos, entonces es que ya podemos hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Ahora, salir de este tipo de relaciones es difícil porque hay ciertas características que tiene la persona que ejerce la violencia y la persona que vive la violencia y parece que es como que son como dos fichas que de repente hacen match, ¿no? Mm, Cada una tiene ciertas características, ya sea de personalidad, ¿no? En cuanto a los recursos que tiene a la mano, y entonces pareciera que se encuentran, ¿no? Pareciera que están destinadas, porque también muchas personas dicen, es que siempre me tocan ese tipo de personas, ¿no? Siempre me encuentro con una mm, pareja que es de este estilo. Entonces, en efecto, habrá que hacer como una revisión respecto a cómo yo me construí, ujú, y cómo está construida la otra persona, ¿no? Lo que mencionabas, cuando las personas ejercen violencia, ¿no? Están en una posición de poder, por lo tanto, la persona que recibe violencia está en una posición de sumisión, mm. ¿no? Es muy característico, ¿no? Y va, voy a decir esta frase, no sé si sea la correcta, si no ahorita la cambio, pero va muy bien, ¿no? Checa muy bien que alguien ejerza poder y que alguien que esté en una posición de sumisión para que esta violencia, pues, florezca, ¿no? Para que sea tierra fértil, para Ujú, que se lleve a cabo. Y pues normalmente las personas que ejercen violencia están construidas desde ciertos pensamientos, ¿no? Como muy, muy estructurales, muy, muy de estos pensamientos machistas, ¿no? En los que pues se piensa que, ¿no? Ciertas personas deben o no deben de comportarse de cierta forma y entonces pareciera como un baile, ¿no? Se van moviendo a través de estas violencias, se van ejerciendo de poco a poco, ¿no? Normalmente no llegamos a una relación, normalmente porque sí existe, ¿no? No llegamos a una relación en donde de forma inmediata se ejerza violencia, se me ocurre con algún tipo de arma de fuego, mm. ¿no? Esta va escalando poco a poco, ¿no? Pero eso es lo que hay que revisar en estos espacios como la línea, cómo es que yo estoy construida o construido, ¿no? Y qué es a lo mejor cuáles son estas conductas, estos pensamientos que pudieran estar perpetuando, ¿no? Que constantemente me encuentre a parejas o a personas o amistades que ejerzan violencia sobre mí, etcétera. Esta construcción del pensamiento, ¿no? Es la que hay que revisar para que tanto este cambie como a la vez las conductas. Oye, qué complejo cuando mencionas que hay que hacer una revisión interna, porque de repente mirarnos y hacer una retrospectiva, como un ejercicio de introspección, pues también no resulta a veces tan fácil, ¿no? Es enfrentarnos a nuestros propios demonios y no siempre estamos tan dispuestos a, ¿no? Y pareciera que es más fácil querer cambiar al otro, quejarnos del otro y ver si podemos mandar a terapia al que nos ejerce violencia, que a lo mejor empezar a hacer cambios por nosotros mismos, ¿no? Claro, esto que tú mencionabas, cuando lo decimos, pues asumimos la responsabilidad. Y qué difícil es asumir la responsabilidad en algo así.
Es complicado. Ujú. Oye, y estábamos hablando esto en un sentido de pareja, pero cuando lo hablamos en un sentido más social, por ejemplo, pues a lo mejor un chico o una chica que porque haya elegido otro género o se siente identificado con otro género, es acosada por su grupo de compañeros, por maestros, por su equipo de trabajo. Ay, cómo, pues ahí sí somos más conscientes, a lo mejor no es un tema como de pareja donde, bueno, pues yo lo quiero y quisiera que cambie. ¿Cómo empezar a enfrentarlo cuando ya es una cuestión a lo mejor más social? Pues bueno, de primer momento pensaría que hay que encontrar las propias medidas de seguridad, ¿no? Cuando es algo social, recuerdo hace muchos años, seguramente tú también recordarás este movimiento de los emos, ¿no? Donde se atacaba a estas personas que se identificaban, ¿no? En este movimiento. Y lo cierto es que el ver cómo agredían a estas personas era algo muy, muy fuerte, ¿no? Incluso hubo muertes debido a que no cuadraba, ¿no? Como Mm, este estilo de pensamiento con lo normal, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es empezar por identificar desde dónde puedo moverme de forma segura, que también es algo súper triste porque todos deberíamos de movernos de forma segura todo el tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que no vivimos en ese mundo, ¿no? mm, Vivimos en un mundo en el que hay que tomar medidas para cuidarnos. Entonces, de primer momento, pensaría que ese sería uno de los primeros pasos, porque no nos vamos a enfrentar a una multitud de 30 personas que nos quiera hacer algo cuando somos a lo mejor solo uno, ¿no? Solo una. Y otra cosa o un segundo paso, yo pensaría que es importante empezar por nuestros grupos pequeños, ¿no? Por estos grupos, por estas redes que tenemos muy a la mano y con las cuales convivimos. Se me ocurre, por ejemplo, si en casa se hacen chistes, ¿no? Respecto a la comunidad, entonces yo no me río de ese chiste. Y eso va a ser suficiente para empezar a cambiar las conductas, porque si alguien no se ríe de nuestro chiste, ya no lo vamos a contar, ¿verdad? Entonces, con estas pequeñas acciones, desde nuestra propia persona, podemos empezar a realizar cambios, ¿no? Si yo veo que en casa se me ocurre, ahora que viene septiembre, ¿no? Y estas fiestas patrias, si veo que en casa mamá, abuela, tías, primas son las encargadas de la cocina, pues se está perpetuando cierta conducta, ¿no? mm. Y ciertos pensamientos, que es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si pertenezco al otro género o a cualquier otro género, pues me paro, ¿no? Me paro y entonces también participo en estas actividades, ¿no? Para que se empiece a reflexionar que no son actividades exclusivas de cierto género, ¿no? Claro. Entonces, yo apostaría a que los cambios podemos iniciarlos desde nosotros, nosotras mismas y desde las redes sociales, perdón, desde las redes que tenemos. Más cercanas. Ujú, Y las que eso, Sandra, no sé si estás de acuerdo conmigo, va a implicar cierta incomodidad por parte de los demás, porque si de repente no te ríes de un chiste, si ya no sigues ese juego, si de repente rompes los esquemas familiares, pues te vas a enfrentar a la crítica, al señalamiento, a que te digan que eres un payaso, un sangrón, una sangrona, a que te tilden de muchas cosas, ¿no? En algún momento platicaba con un psicólogo que tiene justo el enfoque de género, ujú, platicábamos sobre, bueno, cómo como hombres ir rompiendo como estos paradigmas y me decía, pues vas a perder a muchos amigos, ¿no? Y sí. es verdad, vamos a perder a muchos, muchos contactos, muchos amigos, porque vamos a dejar de seguir como estas dinámicas y estos juegos, ¿no? Entonces Ujú. creo que de antemano pues tenemos que estar preparados a que eso va a ser tema en nuestras redes como más cercanas, como lo comentabas, ¿no? Ujú, claro. A mí me gusta mucho este ejemplo y te lo comparto. Am, es como pensar en unos imanes, ¿no? Ujú, Cuando tenemos 2 imanes, pues estos se van a atraer, ¿no? Y entonces vamos a pensar en nuestras redes como una bolita de imanes, ¿no? Cuando
queremos separar un imán, pues se siente una fuerza, ¿no? Que nos atrae de regreso. Entonces, esta fuerza que nos atrae van a ser todas estas tradiciones, conductas que llevamos a cabo, que la familia lleva a cabo, que nuestros amigos llevan a cabo y que no nos van a ser tan sencillos de alejarnos, ¿no? Que no nos van a permitir alejarnos lo suficiente. Ujú. Pero a veces necesitamos justamente ya no sentir esta fuerza de atracción y, como los imanes, alejarnos lo suficiente, ¿no? Claro. Siempre van a buscar la forma de atraernos otra vez para que este sistema, ¿no? Sea cual sea el nombre, este sistema se mantenga, ¿no? Pero, ¿qué es Así lo es. que necesitamos? Alejarnos lo suficiente. A veces. Sí, y que ahí tenemos también un trabajo fuerte de terapia, ¿no? Por la cuestión de Sí. apegos y Claro, sí, pertenencia y no demás, es ¿no? sencillo alejarse de las personas que queremos, aunque estas personas que queremos a veces son las que nos hacen daño. Es correcto. Sandra, otra vez se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro segundo corte. Están llegando algunas preguntas. Ahorita las leemos para que les puedas dar respuesta. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Sandra Cabrera. Ella es psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional y ella nos está hablando sobre el ABC de la violencia de género. Y pues ya hace un ratito nos estabas platicando sobre, bueno, lo complicado que es salir de estas relaciones de violencia y sobre todo el romper estas dinámicas y estos patrones de perpetuar la violencia, porque pues efectivamente implicaría alejarnos de personas y a veces no es tan fácil, pero bueno, pues para eso está el Centro CIVI, para poderlo empezar a trabajar, ¿no? Oye, nos mandan saludos Verónica Jiménez, Marlene Herrera, saludos, de Liretón, Colorado, saludos hasta allá, Laura Cruz, gracias por el tema, Luis Cabrera, excelente que se está profundizando profesionalmente en este tema, Ana Caro, excelente tema, Lizzie Enwu, muchas gracias por la información. Lili Petit Nor, hola también, a Viviana, Eri Morgado, que son temas muy importantes. Adriana, Ana Fernández, que nos manda saludos, igual a Montserrat Mena, a María Chipio Olivares, gracias por compartir este tema. A Vero, que nos manda saludos. Y Arifaz, que nos hace una pregunta. Y bueno, ella nos comenta que por motivos de agenda del hospital no ha podido tener su cita con agendar una cita en salud mental, pero bueno, está, entiendo, tomando algunas sesiones aquí. Y lo que pregunta es que cuando su pareja pelea con ella, o hay un conflicto con él, le está diciendo que para qué le están sirviendo las terapias o que empieza a hablar de los especialistas y que la empieza a atacar con eso de que es violencia al estarme diciendo. Entonces, pues básicamente es eso, que cada vez que pelea con su pareja le ataca diciendo que para qué le sirve ir a terapia, ¿no? Y creo que es algo también como muy común, ¿no? Por parte de los hombres que son violentos, el descalificar los procesos terapéuticos, como si el ir a terapia significara que entonces adaptaran mejor a uno, o ahora al poder ya hacer frente a esta violencia, lejos de estar cambiando, la están empeorando, y Ujú, entonces nos descalifican, incluso dicen que no sirve, ya les impiden hasta ir, ¿no? ujú. Claro, y es que lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Si ella empieza a cambiar, pues para él no va a ser nada cómodo, Ujú. ¿no? Si a lo mejor, y por poner cualquier ejemplo, porque seguro hay muchísimos, si todas las mañanas ella se levantaba a plancharle la ropa y entonces dice, a ver, es que no es mi obligación, ¿no? A lo mejor lo hago porque
pues se me antoja hacerlo porque quiero hacerlo, ¿no? Pero desde mi decisión, no desde la obligación, ¿no? Que él me está imponiendo. Entonces, si lo dejo de hacer, pues no le conviene a él, ¿no? Y Claro. lo quita de una posición muy cómoda. Y eso es lo que sucede cuando iniciamos un proceso terapéutico. Nos empezamos a mover y las demás personas que están a nuestro alrededor que estaban en alguna posición cómoda les va a molestar, ¿no? Eso es lo que sucede cuando ponemos límites. Las personas casi todo el tiempo se molestan. Y hay que estar, como bien lo mencionabas, preparados, preparadas para ese tipo de respuestas. Pero no significa que lo estemos haciendo mal. Al contrario, creo que es incluso información que te está dando tu pareja sobre pues que en realidad él no está cambiando, ¿no? Y sigue en esta misma Ujú, posición. E incluso ha aumentado tal vez la violencia en función a los cambios que has hecho, ¿no? ujú, Entonces, posiblemente tú eres la experta, Sandra. Esta es un parámetro del cambio que está teniendo ella, ¿no? ujú. Y habrá que en algún momento, pues ya lo trabajará con su terapeuta, porque bueno, cada caso es su mejor explicación y apenas nos da un pequeño botoncito de lo que está sucediendo. Pues muy posiblemente en la medida que siga haciendo cambios, esto va a aumentar y tendrá que considerar entonces diluir la relación, porque pues irá en escalada, como lo comentaste, incluso desde el primer bloque, ¿no? Así es. Y bueno, también mandamos saludos a Mariel, que dice, buen punto, debemos buscar ayuda sin esperar que la otra parte lo busque, pues de eso se trata, ¿no? Porque generalmente la parte que ejerce la violencia, como ya lo mencionabas ahorita, está en una posición de privilegio y entonces pues no es tan fácil que lo quiera perder, ¿no? Al menos pues que sea un poco más consciente y diga, ok, tengo que trabajar con eso. Claro. Casi siempre, no sé si estás de acuerdo conmigo, las personas que ejercen violencia llegan a terapia ya cuando está siendo como ya muy amenazado su equilibrio o su sistema familiar, ¿no? Ya cuando ahora sí ya se fueron, o ahora sí ya Ujú, amenazaron, o ya hubo una denuncia, pero casi nunca es como por que se dieron cuenta hasta que les llegó el agua al cuello, ¿no? ujú, claro. Claro, normalmente, desafortunadamente no se dan cuenta antes, ¿no? Y no se dan cuenta porque lo mencionamos y lo volvemos a mencionar, pues, ¿quién se va a querer bajar del privilegio? Mm. También Angie García, que lo está viendo, muchas gracias. A Jessy Loredo, quien le mando también un gran abrazo. Gracias por vernos. Manuel, excelente tema. Y Gabriela Ortega, excelente terapeuta. Sandra Cabral, te mando saludos, ¿no? Ujú, gracias. Oye, Sandra, bueno, pues ya hablamos luego sobre también la dificultad de salir de este tipo de relaciones porque se presentan, el que podemos empezar a hacer, pero ¿qué consecuencias a la larga va a tener una persona que se mantiene en estas relaciones de violencia de género? Definitivamente va a haber consecuencias en el tema emocional, ¿no? Puede impactar, por supuesto, en nuestra autoestima, podemos llegar a sentirnos insuficientes, ¿no? Y, pues, bueno, otro tipo de consecuencias que, no son, muchísimo menos graves, ¿no? Son las consecuencias físicas, ¿no? Por el tipo dependiendo del tipo de violencia que se ejerce, ¿no? Decíamos, hace rato que puede llegar depende del tipo de violencia que se ejerza, pues, puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta un feminicidio, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay que ser, pues, muy muy cuidadosos, cuidadosas y, como decíamos hace rato, a prestarnos mucha atención a lo que estamos sintiendo. Hay que escucharnos y hacernos casos. Todos tenemos un sabio interno, ¿no? Nada más que de repente nos cuesta trabajo oírlo. Así es. Oye, ¿y esto es algo que se puede denunciar? Es decir, ¿se puede ir ante un ministerio público a denunciar lo que eh, estamos viviendo en cuanto a violencia de género? Sí, sí, por supuesto que sí. Nos podemos acercar a diferentes instituciones a ser asesoradas. Hay instituciones que brindan asesoría jurídica gratuita, ¿no? Y seguramente nos podrán guiar de la mejor forma
pero sí nos podemos acercar, sí se consideran delitos algunos tipos de violencia, aunque habrá que ser muy claros cuando vamos a realizar nuestra denuncia, ¿no? Sobre cómo es que ocurrieron los hechos, ¿no? Lo mencionan en el Ministerio Público siempre en tiempo y forma, ¿no? Cómo es que ocurrieron para que la puedan clasificar de forma adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, si se me ocurre que un hombre que atropella a una mujer, ¿no? Pero resulta que en el contexto este hombre iba deprisa, ¿no? Y se pasa a un alto y atropella a una mujer, pues no será violencia de género, ¿no? Pero, por ejemplo, si un hombre golpea a una mujer porque no le hace caso a sus indicaciones, ¿no? Porque le dice que es caprichosa, entonces se podrá clasificar de otra forma, ¿no? Tenemos los instrumentos para ser asesorados, asesoradas, para también podemos llegar por nuestro propio pie a los ministerios públicos, ¿no? Y también ser asesorados ahí, iniciar nuestros procesos de denuncia. Entonces hay que ocupar todas las herramientas necesarias, ¿no? Que nos hagan sentir seguros de que podemos realizar ese tipo de acciones. Creo que sería bueno, ahora que lo mencionas, hacer un segundo programa, pero ahora que nos acompañe un especialista, abogado o abogada, justamente con enfoque de género, para que nos vaya indicando cómo es que se puede hacer este proceso de denuncia. Ujú. Porque también creo que está dentro del imaginario la idea que solamente tienes que llegar con los golpes y con el moretón y con la sangre ahí para que te puedan hacer caso. Aunque es cierto que también los ministerios públicos de repente no tienen esta capacitación en género, ¿no? Por decirlo menos. Sí, sí, desafortunadamente hay algunos que no lo tienen, aunque cada vez vemos más ministerios públicos que se capacitan o los capacitan en temas de género y nos encontraremos con que cada vez hay más sensibilidad, ¿no? Ante estos temas. También hay que comprender cómo es el proceso de una denuncia, ¿no? Porque a veces pensamos que voy a firmar algo, a relatar y ya me voy a mi casa, y lo cierto es que es un proceso largo, ¿no? Entonces, sí, sería muy buena idea invitar a alguien que también nos pueda platicar cuál es el paso a paso para realizar una denuncia, para que todos aquí estemos enterados de cómo hacerla y a lo mejor también en ese conocimiento nos podemos identificar y podemos dar este siguiente paso a realizar y a hacer uso del ejercicio de este derecho que tenemos. Totalmente. Nos manda un comentario Virginia Ordóñez, dice, excelente tema, muy interesada esta ponencia, saludos desde Tuxtepec, Oaxaca, muchas gracias por vernos desde allá. María Luna dice, ¿podrían para la siguiente tratar el tema para reconstruir nuestra vida y nuestros hijos cuando decidimos poner un límite? Fíjate, Mm, Mariel, que hace poco hicimos un programa sobre hijos de padres divorciados, creo que te ujú. puede interesar. Digo, los temas para este mes ya están cubiertos, pero también estaría interesante hablar justamente de cómo empezar a resignificar la vida y a reconstruir nuestra vida a partir de una separación cuando se vivió de violencia. Pero mientras puedes verte ese programa, la psicóloga que estuvo es Verónica Correa, que es excelente en temas de infancia, te lo recomiendo mucho. Gabriela Ortega nos pregunta, bueno, más que una pregunta, es un comentario, dice, las personas violentadas por temor creen que no puede salir de esa relación, ya que poco a poco se ven limitadas en cuanto a sus recursos económicos. Se encuentra aislada de sus redes de apoyo y esta espiral emocional cada día es más grande. ¿Qué le podrías decir a Gabriela con este comentario, Sandra? Que tiene toda la razón, ¿no? Cuando nos encontramos en una relación donde se ejerce la violencia, y recordamos que relación hablamos de cualquier tipo de vínculo, ¿no? Porque a veces Sí, sí, no, totalmente. no, no solo es la relación de pareja, ¿no? Puede ser Ujú. cualquier tipo de vínculo. Normalmente lo que va a hacer esta persona, ¿no? Aunque tal vez no lo pensemos así, pero se ejerce de esta forma, ¿no? Va a Ujú. ser empezar a limitar nuestros recursos, así como le está diciendo ella. Y entonces ya no te doy dinero, ¿no? A lo mejor accedías, como poníamos de ejemplo hace ratito, a tu sueldo, pues ahora yo me hago cargo de tu sueldo, ya no te dejo ver a tus amigos, a tus amigas, ya no ves a tu familia y entonces te voy aislando. Poco a poco te voy aislando y llega al punto en el que la única persona a la que puedo recurrir es la persona que está ejerciendo violencia sobre mí.
¿no? Entonces, ¿cómo salir de una relación cuando no hay a quien acudir? ¿No? Por Claro. eso se vuelve tan difícil. Sí, y realmente el panorama se ve complicado cuando no hay a quién recurrir y como comenta Gabriela, las redes de apoyo son escasas o de plano ya no existen porque hasta de tu familia ya te limitaron, ¿no? Ujú, claro. Oye, nos pregunta Luis Cabrera, ¿qué otros temas abordarán más adelante? Bueno, no los diré con fecha y detalle porque nos tardaríamos muchísimo y estamos a 5 minutitos, pero vamos a hablar de ansiedad, codependencia, burnout. Esto está interesante, cómo ligar con Leopi. Hace mucho que no estaba Leopi, qué bueno. El love booming, la ley Olimpia, que también creo que viene muy ad hoc con el tema que estamos abordando. Ujú. Y bueno, también sobre el servicio presencial que ahora tenemos en Cineapse, aquí de farmacias y similares. Entonces, esos temas los vamos a estar abordando. De todas maneras, Luis, puedes estar al pendiente de nuestras redes y ahí estarán apareciendo con anticipación los temas que abordaremos, pero esos son. Y Sandra, hola Sandra, gracias por vernos y por tu pregunta. Muchas veces creemos que la violencia tiene que tener consecuencias físicas o emocionales muy fuertes, pero también el no ser tomadas en cuenta, que te ignoren, que te nieguen recursos, si, ay, perdón, que te nieguen recursos si en los acuerdos se tenía establecido que una de las personas se quedaba en casa a cargo del hogar y la familia. Entonces, bueno, sí, hay veces que es como muy sutil, ¿no? Y nos Ujú. mandas saludos, gracias, Sandra. Sí, y también recordar que, bueno, ahorita que hablaba de recursos, ¿no? Pues los recursos pueden ir, de acuerdos, los acuerdos pueden ir cambiando, ¿no? A veces pareciera que se dijo algo y entonces ya es ley, ¿no? Y no, los vínculos van cambiando, las personas vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas, queremos otras cosas porque ya cumplimos con ciertas necesidades y entonces también los acuerdos pueden cambiar. Claro. Y como dice Sandra, a veces son violencias tan sutiles Ujú. que se van, pareciera pues como cuando el adicto empieza a tener este síndrome no, se me fue la palabra, de tolerancia, ¿no? Ujú. A tolerar y lo dejas pasar porque no es tan, a lo mejor tan marcado, tan fuerte hasta que empieza a crecer o cuando menos te das cuenta ya estás completamente limitado y limitada, ¿no? Así es. ¿Te sabes el cuento de la rana y la olla? Sí, ¿No? pero Eh, cuéntanos en un minutito. sí, pues resulta que hay una rana, ¿no? Que salta a una olla donde que tiene agua hirviendo, ¿no? Y evidentemente la rana salta de ahí inmediatamente. Pero otro día, ¿no? La rana se mete a una olla con agua fría, está cómodo, después la agua está tibia, sigue cómodo, pero cuando se da cuenta, el agua ya está hirviendo y ya no puede salir, Ujú. ¿no? Entonces, así de sutil es la violencia. Ok. Y bueno, finalmente nos pregunta nuevamente Mariel, ¿cuál es el servicio de Simiapse? Tenemos ahora atención presencial de manera gratuita. Mariel, si quieres, háblanos a nuestro número para que te demos información. Por ahora solo estamos en CDMX y hay un consultorio en Guadalajara. Eventualmente se irán abriendo en otros estados, pero bueno, si estás aquí, podrías llamarnos para que te demos alguna dirección que te quede cercana a tu domicilio. Y si no, bueno, pues puedes seguir mientras tanto la atención por aquí en lo que se abre en otros estados. Pues bueno, Sandra, te digo que el tiempo se nos va súper de volada, siempre nos falta tiempo para hablar de estos temas y siempre se abren otros caminos hacia otras temáticas de manera más específica. Pero en un minutito y a manera de conclusión, ¿qué le dejarías a nuestros seminautas que nos acompañaron a lo largo del programa de hoy? Retomaría el tema de hacernos caso, ¿no? Que cuando algo no nos hace sentido, cuando estamos en un vínculo que a lo mejor, todos los vínculos que tenemos tienen, imaginemos, tienen dos canastas, ¿no? La canasta de las cosas buenas, que por eso estamos en ese vínculo, ¿no? Y a lo mejor la canasta de las cosas no tan buenas, ¿no? Entonces, cuando esta canasta de cosas no tan buenas empieza a ser más pesada, hay que prestarle atención. Y hay que prestar atención a cómo nos estamos sintiendo en nuestros vínculos, reflexionar acerca de estos vínculos, comprender que también los vínculos a veces tienen que terminar y si terminan será tal vez la mejor opción, ¿no? Y que podemos salir adelante
y para eso están este tipo de apoyos, para eso está la línea, para acompañarlos y acompañarlas en estos momentos difíciles. Y yo agregaría, no sé si estés de acuerdo conmigo, Sandra, al escucharnos y el hacernos caso, el trabajarlo y con paciencia, porque los cambios no se dan en una sesión. A veces nos comentan que el tiempo que damos de atención es breve, pero que a veces también queremos solucionar problemas de años en una sesión y es imposible. Sean pacientes también, Claro. sigan su proceso y su ritmo, ¿no? Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que se repitan otros programas. Claro que sí, con muchísimo gusto, aquí nos vemos. Y gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos a lo largo de todo este programa. Como siempre lo he mencionado, si hay algo que no regresa es el tiempo. Y les agradezco el tiempo que estuvieron con nosotros. Ojalá que lo mucho o lo poco que hayan aprendido el día de hoy se lo apliquen o lo apliquen en su vida cotidiana. Y bueno, como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos, Sandra. Adiós a todos. Nos vemos, bye.